Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta ventana de conocimiento, de curiosidad, de aprendizaje. Gracias por seguir y por apoyar pues estos pequeños tutoriales que yo hago con tanto cariño y que comparto con vosotros, pues eso, desde mi propia experiencia, conocimiento y que lo preparo pues con toda esta armonía, alegría y de corazón para todos vosotros, pues para iros contando pues todas esas pequeñas curiosidades que a veces uno cree que conoce pero no conoce. En este tutorial quiero hacer hincapié personalmente en algo que efectivamente muchas veces no le damos la importancia y es nuestro bienestar emocional. Hablar de bienestar emocional es hablar de cómo nos sentimos, de nuestro estado de ánimo, tan importante, tan importante, y permitirme que lo recalca en nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, manejamos, fluctuamos por muchos puntos, muchos estados anímicos: alegría, tristeza, preocupación, ansiedad, enfado, nerviosismo. Es decir, estamos constantemente, el cerebro está en un plano donde es nuestro día a diario, nuestras circunstancias, lo que hagamos, al que está sometido anímicamente. Últimamente sí es verdad que en los talleres se dan muchísimas charlas, cosa que a mí me encanta porque me toca, me afecta, me llena de pleno, que se dé oportunidad a conocer a nivel de terapia, y este sí es una terapia donde la gente está sentada, donde se acude de manera más pasiva en cuanto a lo que es una participación de escucha, bueno, se crean coloquios o diálogos, donde pues el profesor, en este caso, pues dirige una serie de técnicas o va soltando, conociendo un poquito las necesidades del participante. Nos movemos, siempre le digo lo mismo, es muy importante conocer con qué participantes trabajamos, en qué rango estoy, para poder dirigir una clase a otra. No es llegar a una clase de cualquier manera y pensar, y lo digo como profesora, que muchos, los que sentimos esta profesión como vocación, que de verdad nos damos a las personas y pensamos que algún día vamos a estar ahí y que queremos profesores como nosotros, y hacemos ese ejercicio de empatía y de cariño, no se llega a una clase y parece que, bueno, cuando vosotros lo contáis, muchas veces lo oímos, lo comentamos entre compañeros, entre profesores: hemos ido a hacer el tonto, no sé lo que nos cuentan. Es decir, tenéis una manera de expresarlo y de contarlo que en sí no refleja todo el trabajo, o a lo mejor no sois conscientes, quizá porque no lo comentamos. Yo sí lo comento. En qué consiste la clase y por qué se prepara de esta manera. Todo tiene un porqué, todo tiene una finalidad. En este tipo de terapias, ya digo, dependiendo de la demanda que pueda haber, el perfil que pueda haber, los centros que puedan ofrecerlo, pues porque efectivamente hay demanda, y luego, bueno, pues como nos afecta a nosotros los profesores, la posibilidad de que haya horas y se sigan creciendo en talleres, en propuestas, y se escuche efectivamente qué demanda hay y demás, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer, importantes todas y cada una de ellas. El bienestar emocional no tiene edad. Va sucediendo por etapas, nos afecta a todos desde que somos pequeños, desde que tenemos conciencia. Tenemos que lidiar, si me permitéis el término taurino, tenemos que lidiar, pasar, sufrir muchos estados de ánimo, tenemos que transitar por muchos estados de ánimo, y de acuerdo en el punto de la vida en el que me encuentre o la etapa en la que me encuentre, pues las emociones van a ser como más fluidas o menos intensas, o no le vamos a dar la importancia que hay que darle, pero pensar que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensamos, sentimos, decidimos, y todo eso es un trámite de gestión, de, como repito, gestión emocional, pensar cómo me encuentro. Cuando trabajo, por ejemplo, en perfiles de adultos ya mayores, como suele ser el caso en los talleres, y se da este tipo de talleres, yo no he tenido la suerte de poder prolongarlo en el tiempo, pero bueno, es otra cosa que también he hecho, pero cuando lo he hecho disfruto muchísimo, porque no solamente es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional, no? Uno lo primero que explica es eso, es las emociones. Podemos encontrarnos con personas tremendamente inteligentes, muy listas, y otras que efectivamente pues no lo son tanto por las circunstancias que hayan tenido en su vida. Pero la inteligencia emocional no llega, la inteligencia emocional se trabaja, y se trabaja desde el corazón.
con herramientas, porque nadie nace aprendiendo, ¿no? Cómo me debo de sentir, por qué lloro, por qué río, por qué me enfado, por qué estoy nervioso. Entonces, aprender a reconocer qué emociones, qué me lo provoca, por qué estoy en ese momento, en esa emoción, si estoy todo el rato instalado en una emoción o en varias emociones, si transito por ellas. Ya digo que es muy importante el proceso en el que, bueno, al que esté dirigido. No es lo mismo hablar con adolescentes o con niños de la inteligencia emocional que llegar a un perfil adulto, llegar a un perfil adulto mayor, donde pues por ley de vida, evidentemente, y por experiencia han pasado muchas cosas, hemos tenido que, bueno, pues vivir, ¿no? Muchas cosas, muchas situaciones, y que a veces pues nos quedamos anclados en determinados patrones. Es verdad que en la mayoría de las clases todos, aunque no sea necesariamente, bueno, pues la clase en sí, como pueda ser inteligencia emocional o bienestar emocional, al final somos personas, cada uno de nuestra madre y nuestro padre, pero cuando tratas con personas, persona que trabaja con personas, pues descubres un poquito esos perfiles, esa necesidad, ese vacío, esa soledad no deseada, esa tristeza o esa alegría. Es decir, conocer un poquito el episodio en el que se encuentra esa persona, ese alumno en ese momento, es muy importante para enfocarlo y para dirigir cualquier tipo de clase, porque estamos hablando de su estado de ánimo. El estado de ánimo nos puede influir en una clase, en nuestro día a día, en nuestra propia salud mental, que es de lo que se trata. Entonces, pues bueno, es una terapia que evidentemente es más de charlar, más de compartir, más de proponer pues ciertos ejercicios de manera sedentaria que hacen, bueno, pues que transitemos un poquito por las emociones. Solemos encontrarnos, o yo he solido encontrarme con perfiles donde vienen personas con baja autoestima, están pasando por un duelo, la pérdida de un hijo, que es muy dura, la pérdida de, bueno, pues de su otra mitad, ¿no? De ese marido, de esa mujer, algo que de verdad nos cala, nos marca para siempre, y que, bueno, pues parece que nos quedamos anclados al dolor, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar. Yo no soy psicóloga, soy coach emocional, soy entrenador emocional, tengo pues herramientas y he hecho cursos efectivamente dirigidos exactamente hacia la inteligencia emocional, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de alguien, de cualquier ser humano, de haber tenido pues una situación muy adversa, muy destructiva, muy tóxica, y tener la fuerza de resurgir. Valga la paradoja o la comparación del ave fénix, que creo que lo habremos, resurge de sus cenizas. Esa podría ser la mejor metáfora para definir que una persona no se queda anclada y que por lo tanto pues vamos hacia el descenso de la depresión, del autosabotaje, ¿no? Somos nuestro peor enemigo. Yo siempre lo digo, dependiendo del contexto, pero somos nuestro mayor enemigo y nuestro mejor amigo. De mí depende en qué agua me mueva, ¿no? Si voy a estar más en la oscuridad o voy a estar más en el sol, en la luz. Si tengo esa capacidad o cuento con la ayuda de salir de determinadas situaciones difíciles, pues podré trabajar hacia un enfoque mucho más saludable, que no me quede en la tristeza. Yo siempre, dependiendo del perfil, siempre lo digo, cuando te encuentras con la persona que tienes que hablar, que tienes enfrente, muchas personas están pues deprimidas, anuladas, siguen echando muchísimo, aunque hayan pasado muchos años a veces, no han superado el duelo. Entonces, pues se les ayuda un poco, evidentemente, a transitar, a recordarles, a cogerles un poco de la mano emocionalmente, nunca mejor dicho, de lo que pueda ser ese cambio, de lo que pueda ser recordar que no hay que quedarse anclado en el dolor, que hay que transitarlo. Todos en algún momento, y eso es verdad que es un ejercicio de empatía muy grande, cuando hablamos con alguien no hablamos desde el desconocimiento. Todos en la vida, y quien más, quien menos, no hablo en un perfil joven, que por naturaleza no tiene que haber pasado nada de eso, tienen otros problemas los jóvenes, pero en un perfil adulto pues ya hemos pasado por una situación de depresión, de ansiedad, de pérdida, porque nos ha dejado la pareja, porque hemos perdido nuestra pareja, porque ha fallecido un padre, hemos perdido un abuelo. Es decir, tenemos un conocimiento emocional más fuerte en cuanto a lo que es el dolor, la pérdida, el echar de menos, ¿no?
Y cuando se trabaja, pues igualmente, que no suene que es algo triste, pero es la tristeza la que entra por la puerta cuando vienen a clase, muchos episodios son así, y luego vamos trabajando pues a aprender a querernos, a reconocernos, a superarnos. Todo esto yo, por supuesto, puedo poner pues como el alumno que viene a clase, yo como profesor, un libro o esos conocimientos, y está en vosotros en cerrar ese libro y pasar, o realmente interesarme por querer cambiar, por querer evolucionar. Yo soy una persona que personalmente no me gusta ver a nadie llorar. Sufro. Y a lo mejor es alguien que está en el metro. Lo he hecho más de alguna vez, ver a alguien en una situación que está triste y bueno, pues es como que mi cerebro me dice, más allá de interesarme qué te puede pasar, porque entiendo que soy una completa desconocida ante otra desconocida que está llorando, pero emocionalmente tienes que ser de piedra si no se te mueve algo. Pues te acercas, estás bien, aunque sabes que no está bien, evidentemente le estás viendo llorar, pues no sé, ofrecer un caramelo, un Kleenex. Yo intento romper ese momento y luego ya, pues bueno, lo que pueda surgir. Recordar que es muy importante trabajar con la inteligencia emocional, con el bienestar emocional, las aptitudes con C y las aptitudes con P de cada persona, de cada individuo. Tenemos que aprender qué es la resiliencia, esa capacidad de volver a renacer, de volver a coger fuerzas y decir, cojo y me levanto y sigo adelante. El estrés, controlar el estrés. Tenemos mucho, mucho, mucho en nuestra vida de estrés del malo. El estrés del bueno es el primitivo, el que nos tiene en alerta para determinadas cosas y que también deberíamos de fomentar más el estrés bueno que el estrés malo. Y bueno, pues el trabajo hacia la autoestima, el conocimiento de uno. Muchas veces, y más en generaciones, como digo, adultas de este perfil, me encuentro, escucho, veo y vivo que nos desvivimos por los demás. Y yo me anulo, me olvido de mí, me olvido de mis necesidades, de mi bienestar. Y yo no digo que no se cuide a la persona que esté mala, por supuesto, pero hay que aprender a cuidar a la persona que está cuidando al enfermo. Muchas veces parece que el enfermo es el que tiene la prioridad, desde fuera aparentemente, y así lo parece, pero cuidado, también necesita un cuidado, una atención, un apoyo, un cariño, una desconexión, la persona que hace en ese momento de cuidador de la otra. No nos olvidemos, no hay que ser egoístas, hay que dar el espacio a cada problema y cada persona, tan importante el que esté malito como tan importante el que le cuide, porque al final se anula, se olvida, se desvive y se olvida de vivir y es el que posiblemente caiga incluso, bueno, estadísticamente pueda caer enfermo antes que el que está enfermo de verdad. También hay que poner límites, esas llamadas líneas rojas, ¿no? Hay que saber aprender a decir que sí, cuándo, por qué, a quién, de qué manera y cuándo decir que no en las mismas circunstancias. Bueno, con esta pequeña reflexión, si os encontráis en vuestros talleres este tipo de clases, bueno, si me encontráis a mí, mejor que mejor, pues espero que os guste, que le hayáis dado una vuelta, que os haya hecho pensar. A mí no hay nada como cualquier libro, película, documental o tutorial, como es el caso, en este caso lo doy yo, que te deje pensando qué he dicho, qué he escuchado y cómo me lo voy a aplicar, ¿no? Si de verdad ha habido un clic ahí en mi cabeza. Hasta pronto, cuidaros mucho y no me falléis, ¿vale? Que os espero en esta ventana de conocimiento. Hasta pronto. Un abrazo grande.